decimos santo. Santo. Clamamos a ti. Santo. Nuestros ojos se abren, gritamos santo. Todos juntos. Cordero de Dios. Aleluya. Ante tu altar, Señor, vengo a adorar y a derramar todo mi ser. Quiero cambiar. Sabes quién soy, Señor. Salí de ti. Te amo, Señor, no quiero ofender tu santidad. Te pido perdón, te pido perdón. Quita de mí aquello que no esté en tu verdad. Te pido perdón, te pido perdón. Moldéame tú, hazme de nuevo y que tus ojos de amor y misericordia estén hacia mí. Una vez más, Señor, acudo a ti. Tu dulces olas, tu gracia y paz, consuelo me dan. Sáname hoy, Señor. Santifícame, prepárame hoy para mi adopción, mi transformación.
te pido perdón, te pido perdón, quita de mí aquello que no esté en tu verdad. Te pido perdón, te pido perdón, moldéame tú, hazme de nuevo y que tus ojos de amor y misericordia estén hacia mí. Amén. Aaron, no sé qué pasó con el video porque no soy yo sino la música, pero bueno, la segunda canción me pareció espectacular. Yo no sé si ustedes oyeron la letra tan linda Sí, que muy tenía. linda. Y de hecho la busqué con letra para que fueran llevando la letra, pero bueno, el Señor sabe por qué pasó eso. Bueno, pero dos frases que me quedaron a mí de esa canción es: prepárame hoy para mi adopción y mi transformación. Decía la adoración, ¿cierto? Dice, te pido perdón, quita de mí aquello que no está en tu verdad. Moldéame tú, hazme de nuevo y que tus ojos de amor y misericordia, dice la letra de la canción, estén hacia mí. Él está pidiendo perdón, ¿cierto? Y está pidiendo que los ojos de misericordia y de amor del Señor estén hacia Él. Así es como yo creo que debemos estar todas nosotras en este día. Amén. Y bueno, ya está orado, ya no tenemos que orar más. Solamente yo pido que el Espíritu Santo pues llegue a este mensaje a cada corazón. Y aunque es un mensaje viejo, entre comillas, es un mensaje conocido también. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, todo lo que uno lee en la palabra de Dios trae un mensaje nuevo para cada uno de nosotros y cada día. Este mensaje yo lo oí hace unos meses y, la verdad, yo nunca lo había visto de esa manera. Se me quedó tan grabado que dije algún día quiero compartirlo. Y estuve buscándolo y no lo encontré. Pero bueno, me acordaba y bueno, lo organicé. Entonces, el mensaje de hoy se llama el pecado de David y sus consecuencias. A ver, todos conocemos el pecado de David, ¿no? Tuvo muchos seguramente, pero el pecado más conocido, tal vez el pecado más conocido de toda la Biblia después del de Adán y Eva, es el de David. ¿Por qué? ¿Por qué es tan conocido y tan recordado? Un hombre que era, como dice la palabra de Dios, que tenía el corazón de Dios, tal como el corazón de Dios, que Dios lo veía. Un hombre que desde su juventud, desde muy pequeño, desde muy joven, desde muy adolescente, estaba entregado al Señor en adoración. Un hombre que lo adoraba. El mismo hombre que dice que su alma tiene sed del Señor como los siervos, ¿cierto? Ese hombre que uno no imaginaría que jamás fuera a caer, él cayó. Y yo creo que el mensaje importante de aquí es que si David cayó, que estaba tan lleno del Señor, que estaba tan entregado al Señor y que él era el que decía que su alma ardía por estar al lado del Señor en todo momento, que lo único que él esperaba y lo único que él quería del Señor, dicen en uno de sus salmos, era estar un día en la casa del Señor. Un día era más importante, ¿cierto? Si un hombre así, si un hombre con esas características, esa adoración, ese amor al Señor Jesucristo cayó, ¿qué nos espera a nosotros, a cada una de nosotras hoy? Yo creo que ese es el mensaje que nos tenemos que llevar hoy. Y bueno, voy a hacer un poquito de énfasis en el mensaje. Ya todos conocemos exactamente la historia de David, pero está en 2 Samuel 11, del 1 al 27, la historia de Betsabé y de Daniel, de David. Voy a hacer un recuento bien rapidito solamente como para entrar en el tema, aunque no es realmente sobre lo que voy a hablar. Pero bueno, ya sabemos que el precio del pecado de David fue asesinato y adulterio. En realidad ese fue el pecado de él. Él empezó con un adulterio
Él empezó con algo pequeño, pero ese algo pequeño se fue como todo el pecado en nuestras vidas. Tú cometes un pecado, una vez estás en pecado y las otras cosas es como que se van uniendo. Entonces el pecado ya le unes otra cosa, así cuando empiezas con una mentira, llega otra mentira y otra mentira. O sea, que una cosa pequeñita y las cosas van en aumento una tras otra y hay un momento en que es como una bola de nieve que no tenemos cómo pararla, ¿cierto? Y así fue lo que le pasó a David. Cualquiera diría, bueno, lo que no pasó no fue tan grave. Dice la palabra de Dios que estaban en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Y David no estaba en la guerra, David estaba en su palacio, caminando por el terrado porque no podía dormir. Estaba ocioso, mientras que sus capitanes y sus generales estaban en la guerra con los otros reyes que estaban con sus generales y sus capitanes en la guerra. Empezó David con algo tan simple, tan absolutamente simple como eso. Él no estaba haciendo lo que el Señor le estaba diciendo que hiciera, ¿cierto? Que era que estar con sus soldados en la guerra. Empezó por esa simple cosa que parece que no tiene mucha importancia. Pero eso lo hizo que estuviera ocioso, que estuviera en la casa, que estuviera descansando, que no pudiera dormir y decidió pasearse por el terrado, ¿cierto? El terrado del palacio era más alto que todo lo demás, era lo más alto que había en la ciudad. O sea que desde el terrado del palacio se podía ver cualquier otra parte de la ciudad. Y él cuando estaba en el terrado, ya todos conocemos la historia, vio a la preciosa Betsabé que se estaba bañando, le pareció muy bella y sus ojos pues quedaron encantados con ella, y mandó a preguntar quién era y ahí va. Él mandó a preguntar quién era y un siervo vino y le dijo, se llama Betsabé y es la esposa de Urías Eteo. O sea, no era que David no supiera, David podía coger cualquier mujer, ¿cierto? Pero él que escogió una que ya sabía, ya le habían dicho que era esposa de una persona. Y ya en ese momento él hubiera podido tomar la decisión, no puedo, es una esposa. Yo tengo mis esposas en el harén. Si tengo tanto deseo, yo puedo sencillamente ir y buscar una de ellas, porque tenía muchas, ¿cierto? Ya sabemos que David no, tenía esposas y concubinas también. Entonces él hubiera podido escoger una de alguna de ellas, pero no, él ardió en deseo, en lujuria por esa mujer. Y aún sabiendo que era una mujer casada, que de acuerdo a la ley, dice la ley la ley hebrea y la ley que nosotros conocemos que no debemos desear a la mujer del prójimo. Para nosotros no debemos desear el hombre de la prójima. Pero él, sin embargo, la deseó. Ya había pecado, ¿cierto? Y el pecado lo hizo peor aún porque la trajo, obviamente tuvo su tiempo con ella, se llegó a ella y ella se fue, se limpió, dice la palabra de Dios que ella se purificó nuevamente y volvió a su casa. Pero después de un tiempo cercano, pequeño, le mandó a decir que estaba con niño, ¿no? Que estaba encinta. Y ahí David dijo, ahora sí se van a dar cuenta. Ahora sí el pecado que fue entre nosotros, el que fue mío y que como que nadie más se dio cuenta, ya la gente se va a enterar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo? Él, a ese pecado, que era el pecado de haberse adulterado con una mujer casada, le agregó otra cosa, ¿cierto? Dio una trampa, un complot para lograr, porque si los hombres estaban en la guerra por mucho tiempo y volvía, pues obviamente alguien iba a pensar que no era el hijo que el hijo que ella estaba esperando no era de Urías, porque no habían estado juntos. Entonces, urdió el complot de traer a Urías a la casa, al real, ¿cierto? Para preguntarle sobre cómo iba la guerra. Y le dijo como gran cosa que fuera y se quedara esa noche con su esposa, pero Urías no lo hizo. Se quedó dice la palabra de Dios que él se quedó en el palacio del rey, ¿cierto? Se quedó en las puertas del palacio del rey con los soldados del rey que estaban allí. Y cuando David se dio cuenta de ese supuesto, se angustió más, entonces surgió otra trampa, entonces voy a emborracharlo. O sea, no solamente estaba engañándolo, ahora también estaba agregando otra cosa, emborracharlo, ¿cierto? Y lo emborrachó y bueno, estuvo con él, le dio de comer, lo emborrachó y dijo, ahora sí, cuando esté así va a ir a buscar a su mujer. Pero aunque Urias estaba borracho, ni aún así, aún estando borracho, fue más noble que el mismo rey David, ¿cierto? Aún en su borrachera y todo, él dijo, ¿cómo me voy a ir yo a mi casa si mi señor está en la guerra con mis compañeros, están allá, y tú, señor rey, estás aquí? O sea, si yo no estoy en la guerra con mi señor, debo estar por lo menos cuidando al rey. Entonces tampoco se fue. Ya como se le complicaron todas las cosas a David, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que él ya urdió una trama más mayor, ¿cierto? Que fue asesinar a Urias.
Ahora, ¿cómo lo hizo? Tristemente, al mismo Urias llevó su propia carta en el cual decía que iba a estar en el frente de la batalla, ¿cierto? Y que lo pusieran en el frente de la batalla y cuando la batalla arreciara y que todo el mundo se retirara de él para que él muriera. Y eso fue lo que pasó. Realmente Urias murió. Entonces ya sabemos que ya cometió adulterio, ya engañó, ya urdió trampas, pero ahora ya se convirtió en un asesino. Todo esto hace David. Y pasa el tiempo. Pasa un año aproximadamente antes de que David haga algo. ¿Qué pasa? David, por su pecado, pasa lo que es lógico, ¿cierto? Nos separamos del Señor. Si nosotros pecamos, nos separamos del Señor. No podemos estar en una unión, en una comunión espiritual si nosotros estamos en pecado, ¿cierto? Entonces, David estaba separado de Dios. Número uno. Número dos, cosas importantes que pasaba. Él, después de que pasó todo esto, ¿él qué hizo? Fue, obviamente, trajo a Betsabé al palacio, ¿cierto? Y se casó con ella, suponemos que se casó. Entonces ya tenía a Betsabé en el palacio y tenía ese bebé que iban a hacer. Él, aunque se sentía seguramente alejado del Señor, no tenía una comunión con el Señor Jesús. Sin embargo, él no había pedido perdón. Él se sentía abrumado y lo vamos a ver en algunos salmos de él. Si vemos el Salmo 32 y el Salmo 51, cuando ustedes tengan un tiempo, por favor, léanlo. Ustedes se van a dar cuenta que él dice que en el Salmo 32, él dice que porque él no confesó su pecado, sus huesos estaban marchitando, que él no tenía sosiego ni de día ni de noche. O sea, que él realmente no tenía, se sentía terriblemente mal, se estaba realmente enfermando y todo, porque no le había confesado el pecado al Señor. Él que siempre había tenido esa relación con el Señor. No, dicen los historiadores, no me consta, porque no sé cómo constatarlo, que durante el tiempo en este tiempo que fue como un año, realmente fue como 9 meses, en realidad, no fue un año, David ni siquiera compuso un salmo, no compuso nada, no hizo nada, absolutamente nada, porque él estaba tan alejado del Señor que no lo podía hacer. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que tiene que el Señor, Jehová de los ejércitos, llamar a la puerta de David. Tiene que el Señor enviar, y envía de hecho a un profeta para que le hable a él. Envía a un profeta para que le diga a David, que está incorrecto, ¿cierto? Porque aun cuando él lo sabía, aunque él se había dado cuenta, aun cuando él sufría y seguramente se sentía terrible, él no lo había confesado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En segunda de Samuel vemos que el Jehová, como siempre, cuando él ama a alguien y nos ama hacia nosotros, por eso es que él siempre nos está buscando. Acuérdate que él es el que nos busca y no nosotros a él. Él buscó la posibilidad, ¿cómo hago para que David se acerque nuevamente a mí? Y él envió al profeta Natán. Entonces, en 2 Samuel 12, del 1 al 15, voy a leerles exactamente esta historia, porque de esta historia es que se va a basar básicamente la enseñanza. Entonces dice 2 Samuel 12. Jehová envió a Natán a David. Ahora, vale la pena, antes de leer la escritura, recordar que David no era un muchacho. Para esa época David estaba en sus 50, no era que fueran las pasiones de la juventud donde no puedo más. No, David estaba más o menos en sus 50 años y, o sea que tenía, no importa la edad que tengamos, si nos alejamos, si le damos la posibilidad o la opción a que el pecado empiece, a que la mirada vaya, ya estamos empezando a estar en un grave peligro. Entonces, la edad no importa. Uno diría los muchachos, los jóvenes. Angelita, creo que tienes tu micrófono abierto. Ellos son los que cometen los errores, ellos no se dan cuenta. Pero no importa la edad, si no nos podemos descuidar en ninguna etapa de nuestra vida. Entonces, ahora sí vamos a leer la escritura de Samuel. Entonces, es 2 de Samuel 12, del 1 al 15. Y dice, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres, el profeta Natán le cuenta, es una historia a David. Había 2 hombres, y póngale mucha atención, en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía nada más que una corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Y vino uno de camino,
un hombre rico, al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Dice el versículo 5, y póngale mucha atención. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Aquí el rey David estaba ya dando una sentencia, ¿cierto? El que tal hizo y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces recuerden el número 4, cuántas veces tiene que pagar. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Y así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di una casa, la casa de tu sueño, de tu señor, perdón, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y la de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ya el Señor le estaba contando y diciendo que le había dado, y le estaba diciendo: si te hubieses parecido poquito, te hubiera dado más, solo me lo hubieras tenido que pedir. ¿Por qué? Pues tú viste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos. A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, oye Canesa, por cuanto me despreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Dice el versículo 11. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Amén, palabra de Dios. Entonces, miremos que aunque el pecado, ¿quién había conocido el pecado de David? Seguramente el criado, obviamente Betsabé, y seguramente el criado que le dijo que ella era casada y la había traído al palacio, ¿cierto? A lo mejor nadie más. Ahora, cuando le mandó la carta a su general, seguramente el general ya se imaginó, bueno, algo hizo David, por eso lo está mandando a matar. Entonces él sabía que lo había mandado a matar, aunque no sabía el porqué. O sea, ya habían 3 personas mínimos que conocían el pecado de David, pero sin embargo, pues era un pecado secreto, ¿no es cierto? Sin embargo, mire que el Señor le dice claramente que aunque el pecado de él fue en secreto, lo que él va a hacer con sus mujeres va a ser público y a la luz del sol. Él le dice que aunque él suponía que nadie lo sabía, sus enemigos sí lo sabían. De alguna manera sus enemigos sabían el pecado de David, porque así se lo manda a decir con el profeta, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El profeta Natán se fue, ¿cierto? Y se quedó David. Obviamente ya Betsabé estaba viviendo con David en la casa del rey, y ya Betsabé, el niño había nacido, porque lo dice la palabra de Dios. El niño nació y el profeta le dijo claramente que iba a pasar, que el niño no iba a vivir, ¿cierto? Que ese iba a ser parte del pago del pecado de David. El niño nació y estuvo enfermo 7 días. El niño nació y durante esos 7 días que el niño estuvo enfermo, que vivió por 7 días, porque el niño nació, pero murió a los 7 días. David, ¿qué hizo? Se tiró al suelo, ¿cierto? David no comió, ayunó, rogó, oró, lloró, estuvo 7 días postrado, dice la palabra de Dios lo dice, que él estuvo los 7 días postrado en el suelo, rogando, suplicándole, pidiéndole clemencia al Señor.
Ahí fue cuando él pidió perdón. Ahí es cuando dicen que describió el Salmo 32. Por eso es importante que lo lean, porque pueden ver ahí cuando él dice, mientras yo callé y encubrí mi pecado, mis huesos estaban, ¿qué? Se estaban carcomiendo, se estaban poniendo como en sequedales de verano, ¿cierto? Pero cuando él confesó su pecado, él sintió que empezar a cambiar. Y así fue como pasó acá. Entonces él aquí, ¿qué hacía? No hacía más que pedirle al Señor durante esos 7 días. Sus siervos y toda la gente de su casa estaba muy preocupada por el Señor, porque si el niño estaba enfermo y él estaba así, cuando murió el niño, pues nadie quería ir a decir que el niño había muerto, ¿cierto? Porque si eso había sido con el niño enfermo, ¿cómo será cuando sepa que está muerto? Pero cuando él oyó que los siervos estaban murmurando, pues cayó en cuenta que el niño había muerto. Y ya él dice la palabra de Dios que él se levantó, se bañó, se cambió y fue, comió. Entonces los otros le decían, pero ¿cómo así? Dice él, y él explícalo claro. Mientras el niño vivía, tenía yo la posibilidad de que Dios tuviera clemencia de mí y me perdonara, ¿cierto? Pero una vez que ya ha muerto el niño, él no lo va a volver a la vida. O sea, ya no tengo por qué llorar, ya no hay nada por lo cual el Señor vaya a cambiar lo que ya hizo, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, ahí viene otro salmo que él escribe, que es el Salmo 51, y dice, en esta parte dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El rey David conocía claramente que, así como nosotros debemos reconocerlo cada día, que nuestras rebeliones nos separan del Señor. Que si no, Él no las borra, si no venimos delante de Él y las ponemos cada día, el Señor lo único que espera es que nosotros le pidamos perdón. Así como decían esas dos alabanzas, perdóname. Él no quiere nada más. Cuando nosotros nos ponemos a paz y salvo con el Señor cada día, cuando nosotros cada día le pedimos perdón por todas nuestras transgresiones, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Y dice en la palabra de Dios que Él no solamente nos perdona, sino que Él va más allá. En primera de Pedro 1.9 dice que Él nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Que nos limpia, o sea, no solamente nos perdona, sino que nos hace otra vez como limpias por dentro. Entonces, ¿pecamos? Claro. ¿Todos los días? Sí. Muchas veces sí. ¿Lo hacemos intencionalmente? Muchas veces sí. Otras veces, a veces ni nos damos cuenta, pero si nosotros venimos y estamos a paz y salvo con Él, Él va a ser clemente y misericordioso y nos va a limpiar de pecados, de los pecados. Le decía David al Señor, le decía, conforme a la multitud de mis pecados, borra mis rebeliones, le decía a Él, lávame más y más. Y eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor, que nos lave más y más de nuestra maldad. Uno diría, uy, no, yo nunca haría lo que hizo el rey David. Cuidado, cuidado. Y lo digo por mí, cuidado con decir yo no haría, porque la maldad en nuestro corazón es grande. Si no estamos de verdad conscientes, si no estamos en comunión constante con el Señor, podemos caer tan fácilmente como el hombre más fuerte en los caminos del Señor, que fue el rey David. Si él cayó, nosotros tenemos que tener mucho más cuidado. Dice en el Salmo también, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Debemos estar pendientes de eso. Realmente reconocer que nos rebelamos contra el Señor y que nosotros pecamos. Si no es el pecado que hacemos contra Angelita, que yo hago porque le hablo no sé cómo, o el que yo miré a no sé quién de tal manera, o el que yo contesté de tal manera, nada de eso. Porque no es incluso lo que le hagamos a las personas, es que estamos pecando directamente contra el Señor, porque nos ha mostrado el camino, nos enseña cómo ser. Y cuando nosotros no hacemos lo que Él nos dice, de la manera que Él lo dice, estamos pecando, es primero que todo, antes que contra las personas que les hacemos algo incorrecto, es contra Dios. Amén. Dice, le decía al rey David, al Señor, le decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y eso es lo que debemos pedirle siempre al Señor. Y le decía a él, no me eches de delante de ti. Es que lo que menos quiere uno es que el Señor lo eche de delante de él, así como vemos en Génesis, cuando él echó a Adán y Eva de delante de él del paraíso, ¿cierto? Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que Él nos mantenga ahí, ¿cierto? Y nosotros no queremos que bajo ninguna circunstancia, como decía el rey David, nos quite su Santo Espíritu, porque se lo está diciendo aquí en este salmo. Pero el rey David recibió
la seguridad de que su alma estaba librada, ¿cierto? El profeta Natán le dijo claramente que había sido su alma librada. Él conocía, él sabía que el Señor ya lo había perdonado y no había ninguna duda en eso, pero las consecuencias del pecado son las que nosotros tenemos que afrontar. O sea, David sí fue perdonado por el Señor sigue diciendo siempre que fue un hombre conforme al corazón del Señor, ¿cierto? O sea, que sí lo perdonó, aun cuando hizo algo tan terrible, lo perdonó, porque aun cuando se demoró meses, casi un año, en su comunicación se dañó, en pedir perdón, apenas el profeta vino y le dijo, él se dio cuenta, aceptó su pecado. Y ahí fue cuando le pidió perdón al Señor. Y ahí es cuando, después hay una oración bellísima donde él dice, pues él pide perdón a Dios y reconoce las cosas que él ha hecho, ¿cierto? Entonces ahí empieza la comunión nuevamente con el Señor, pero no por eso el Señor le va a quitar sus consecuencias y las consecuencias las va a tener. Ahora, acuérdense que en la historia que le relata el profeta, no es que el profeta le hubiera podido venir y decirle, el Jehová de los ejércitos te mandó a decir esto, esto y esto, has sido un adúltero, has matado. No, pero él no hizo nada de eso. En su sabiduría el Señor lo que le mandó fue que le contara una historia. Y esa era la historia de una ovejita, ¿cierto? Que pertenecía a una familia pobre. Y el otro, el rey rico, el hombre rico que tenía ovejas y vacas y todo, no quiso usar sus ovejas, sus vacas, sino que usó la pobre ovejita de otra persona. Y era la relación exactamente de lo que pasaba con David y Urías. Urías no tenía sino su ovejita, su mujer, que era Betsabé, no tenía ninguna más. Y el rey David tenía un harén, tenía esposas. Podía utilizar a cualquier, de hecho, podía inclusive, si hubiera él ido buscado a una virgen y hubiera tenido relaciones con esta virgen, nada hubiera pasado, porque era permitido, pero lo hizo con una mujer que le pertenecía a otro. Entonces, él mismo se dijo la sentencia es que iba a morir, ¿cierto? Que debía retribuir 4 veces y iba a morir. El Señor le redimió su pecado, entonces le dijo que no iba a morir, pero sus consecuencias se las permitió. Entonces, número 1, la primera consecuencia es la muerte de su hijo con Betsabé. Está relatado en la segunda de Samuel 12 del 18 al 26. Esa es la consecuencia número 1, o sea, él tuvo que sufrir y ni siquiera se lo quitó porque se lo hubiera podido quitar antes de nacer, ¿cierto? O cuando nació morirse, pero no, lo dejó sufrir, le dejó pasar, le dejó sentir durante 7 días, que a medida que el niño tenía otro día de vida, me imagino que para David era como una sensación de que de pronto el Señor lo iba a perdonar, de que de pronto el Señor iba a tener misericordia y no le iba a quitar el niño, ¿cierto? De que de pronto el Señor iba a tener clemencia del niño porque el niño, entre comillas, no tenía ninguna culpa, ¿cierto? Pero las consecuencias del Señor fue claro, vas a perder tu hijo. Entonces esa es la primera consecuencia. Consecuencia número 1 es el primer pago. Vamos a tener 4 pagos, porque él dijo claramente que la muerte y 4 pagos, ¿cierto? El Señor lo redimió de la muerte, pero los 4 pagos, él mismo se sentenció a eso. Entonces, el primero es la muerte de su hijo. Ahora, la número 2 es la violación de su hija Tamar, que también está en segunda de Samuel, en el capítulo 13 del versículo del 1 al 14. Y como son largas, entonces yo voy a hacerles un resumen. Lo que sucedió fue eso. David tenía muchas esposas y tenía diferentes hijos con todas las esposas. De una de sus esposas había tenido a Absalón y a Tamar, que eran hermanos de padre y madre. Y de otra esposa tenía a Amón, que era su hijo mayor, se supone que era el heredero al trono, porque era el mayor de sus hijos, ¿cierto? O sea, era el que iba a heredar el trono de David. Sin embargo, a Amón, al igual que David, y al igual de esas consecuencias, entonces él se enamoró perdidamente de su hermana Tamar, era su media hermana, ¿cierto? Pero él se enamoró, la lujuria por cuando la veía con ojos de lujuria, no la veía como su hermana, estaba totalmente enamorado de ella, ¿cierto? Entonces él dice la palabra de Dios que él enflaquecía y estaba, o sea, que se veía que sufría. Y un amigo de él, que era primo, de hecho, él era el hijo del hermano de un hermano de David, le dijo, urdió un plan. Entonces, hay otro plan que se urde, hay otro engaño que hay allí.
Entonces le dijo, pues haz esto, si tanto te gusta, pues sencillamente hazte el enfermo y pídele a tu papá que te la mande para que te cocine algo y así te puedes llegar a ella. Pues ni corto ni perezoso, como dice la palabra. Vino y le dijo, se hizo el enfermo, su papá David vino a preguntarle cómo se sentía y él le dijo que si por favor, que si que se sentía mal, pero que si le podría mandar a su hermana Tamar para que le cocinara unas tortillas de maíz, unas tortas de maíz y se las diera, que eso lo iba a hacer sentir mejor. Y David, pues sin ningún problema, le mandó a su hermana, ¿cierto? A su hermana vino y le cocinó las tortillas y él no quiso comer las tortillas, pero le dijo a la gente que estaba ahí que todas se salieran y todo el mundo se salió, por supuesto, y quedó él solo con su hermana y le dijo a su hermana que él se iba a recostar, que por favor le llevara al cuarto las tortillas. Y ella, pues obviamente lo hizo. Claro, cuando ya estaban en el cuarto, él se quiso aprovechar de ella y ella le dijo, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer esto? Serías el hombre más despreciado de Israel y eso no está dentro de lo que nuestro Dios quiere para nosotros. ¿Por qué no más bien le pides a nuestro padre me dé a ti en casamiento? Y yo sé que él no te va a decir, él no te va a negar. Pero eso no era lo que quería Amón. Amón quería en ese momento a esa mujer. Y eso era lo único. No veía, la lujuria de él estaba en ese momento, en esa pasión desenfrenada también por ella. Y obviamente a la fuerza la tomó. Ella le decía, no me hagas esto, pero igual la tomó. Ahora, increíblemente, una vez que la tuvo, la detestó tanto, dice la palabra de Dios que la detestó aún más de lo que la había amado. Y la aborreció de tal manera y le dijo que se fuera de allí. Ella obviamente salió de allí y se fue pues a la casa de su hermano, que era Absalón. Y Absalón le dolió, pero dijo que no dijera nada. No dijo absolutamente nada al respecto. David se enteró segunda vez. Entonces, la primera vez le murió su hijo, ¿cierto? Su bebé. Segunda es saber que su hija fue violada. Es la segunda consecuencia de su pecado. Ahora, qué triste, ¿cierto? Porque yo creo que a cualquier padre le debe doler mucho que violen a su hija. Pero que un hermano suyo la viole, yo creo que debe ser mucho más terrible. Y lo que es peor es que David no tenía la conciencia moral para ir a decirle nada a Amón. Y de hecho no lo hizo. De hecho no hizo nada al respecto. Sufrió otra vez la consecuencia de su pecado viendo a su hija siendo violada por su propio hijo, pero no hizo nada, absolutamente nada. Pasaron 2 años y dicen que en la época también está en los siguientes versículos de la segunda de Samuel 13, del 15 al 27, cuenta la historia de lo que pasó después de eso. Entonces, ¿qué cuenta la historia? La historia cuenta sencillamente que Absalón nunca olvidó eso. Absalón estaba enfurecido, sentía odio y rencor hacia Amón. Primero, iba a ser porque era el que iba a ser el sucesor, ¿cierto? Del trono. Y segundo, porque él nunca pudo perdonar lo que le hizo a su hermana. Entonces él cogió y hizo lo que estamos viendo en toda la historia, urdió una trampa, ¿cierto? Entonces la trampa de él es, ok, es el tiempo de esquilar nuestras ovejas y hacían una fiesta o algo así, invitó a su papá y que él llevara a todos sus hijos y su papá le dice, no, yo no voy porque va a ser una carga muy grande para ti toda la gente de la corte. Entonces, pero le insistió tanto que dejara ir a sus hijos. Entonces, David dejó ir a todos sus hijos a donde están haciendo la fiesta de esquilar a las ovejas. Y ya Absalón había urdido todo un complot con sus siervos. Le dijo que cuando Amón estuviera bien alegrito por haber tomado mucho vino, entonces él iba a dar una orden y cuando él diera la orden, todos contra Amón, todos iban a matarlo. Y pues obviamente sucedió eso. Entonces, ¿qué pasó? Que Absalón mató a su hermano Amón. Aunque él no lo hizo físicamente, hizo que sus criados lo hicieran, ¿cierto? Entonces ya vamos. Número 1, murió su hijo bebé. Número 2, su hija fue violada por su hermano Amón. Número 3, su hijo Amón, que era el mayor de sus hijos, que iba a ser el sucesor del trono, ¿qué pasó? Fue muerto por su hijo Absalón. O sea, vamos, 3 muertes, 3 cosas que hayan pasado, ¿cierto?
la muerte del niño, la violación de su hija, que fue como la muerte en vida para ella, porque una vez que esto pasó y que era aborrecida, no se podía casar. O sea, ella perdió su vida. Aunque físicamente no la perdió, perdió su vida. Tercero, acaba de perder a su hijo mayor, Amón. Entonces ya van 3, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Después de eso, ¿qué sucede con Absalón? Pues lo que es lógico que va a suceder con Absalón, ¿cierto? Él sale corriendo, él se va y se esconde pues en las tierras de un tío, de un pariente, y estuvo allá 2 o 3 años. Pero así como todos, bueno, yo no sé, porque yo no tengo sino solo un hijo, entonces no tengo favoritos, no tengo sino uno, pero yo creo que todas las madres y todos los padres, aunque no lo aceptemos, tenemos hijos favoritos. Ahora, ¿por qué favoritos? A lo mejor no es que los amemos más a unos que los otros, pero a lo mejor es el hijo que se parece más a nosotros, o es el hijo con el que nos llevamos mejor, o es el hijo con el que uno tiene las conversaciones sin que haya tanta dificultad y tiende a parecerse, o que le gustan las mismas cosas que a uno le gusta, qué sé yo, algo así. Pero para el rey David, su hijo favorito era su hijo Absalón. ¿Por qué era su hijo favorito? Porque era inteligente, porque era valiente, porque era físicamente muy agraciado, y todos sabemos que hablan de que el rey David era físicamente bien agraciado, que era rubio y de hermosos ojos, ¿cierto? Y alto. Entonces, su hijo Absalón tenía características que seguramente hacía que él tuviera ese favoritismo. De hecho, lo muestran en las escrituras que él tenía un favoritismo por su hijo Absalón. Ahora, ¿qué pasó? Ha perdido 3 situaciones, ¿cierto? Y su hijo Absalón, está lejos de él por 3 años. O sea, que el hijo con el que él más amaba, el hijo con el que él se sentía mejor, el hijo con el que él más compartía, con el que hacía muchas cosas, estaba alejado de él. Hay una serie de ¿cómo se llama? De complots en lo siguiente, que es en el capítulo 14 y como en 40 versículos, ahí cuenta más o menos cómo se arma toda una trama nuevamente para que Absalón vuelva al reino, para que el rey David lo reciba en el reino nuevamente. Vamos a pasarnos todo eso porque pues son, como le digo. Pero básicamente lo que sucedió es que Absalón vuelve. El rey le abre nuevamente la corte a Absalón y Absalón vuelve como ese hijo nuevamente que el rey ama. Pero Absalón ya tenía su corazón dañado y mal, ya en su corazón había maldad, ya en su corazón ya no veía a su papá igual, ya en su corazón el pecado también había entrado, ya el complot, lo malo, esto también había entrado. Y ya cuando él llegó, imagínense lo que hizo. Él se sentaba, dice la palabra de Dios, que él se sentaba a la puerta de la ciudad. Y la gente que venía a ser juzgada, a traer sus problemas, sus situaciones delante del rey para que el rey se las solucionara, él se sentaba ahí a la puerta y les preguntaba de dónde eran, de qué tribu eran, de qué ciudad eran. Y cuando él les contaba, entonces le preguntaba que a qué habían venido, y la gente le contaba a qué habían venido. Entonces lo que hacía Absalón era que él decía que el rey no los iba a entender, pero aquí tienen a uno que sí. Entonces él empezó a hacerse amigo de la gente. Y a diferencia del rey David, que estaba el rey aquí arriba y todos los súbditos abajo, Absalón no, Absalón los abrazaba, dice la palabra de Dios que los abrazaba, los besaba y se hacía amigo de ellos. O sea que él empezó a robarse el corazón de los súbditos del rey, ¿cierto? Y no lo hizo por una semana, lo hizo por un tiempo largo. De tal manera que Absalón se robó el corazón de los súbditos del rey y empezó a crear una trama para rebelarse contra el rey. El hijo amado, el hijo que el rey tanto había extrañado durante esos 3 años, estaba creando una rebelión en contra de su padre. En 2 Samuel 14, del 1 al 24, podemos ver absolutamente todo lo que ha pasado en la casa de David también. Todas las cosas, todas las acciones, todas las situaciones por las que ha pasado David, con sus hasta ahora 3 pérdidas, ¿cierto? Ahora vamos a ver cuál es la 4ª pérdida. La 4ª pérdida tal vez es la pérdida que más le dolió al rey, porque el hijo amado ahora estaba en contra de él, porque el hijo al que él le iba a dar su trono seguramente, era al cual él iba a dejar de sucesor seguramente, lo había tomado por la fuerza, lo estaba tomando por la fuerza. Entonces, dice la palabra de Dios que él se levantaba temprano y iba a las puertas de la ciudad y que se hizo a un gran número de personas a su lado, ¿cierto?
él siempre le decía a la gente que el rey no los iba, aunque era mentira seguramente, porque no conocemos a que David fuera así, que el rey no les iba a poner atención, que probablemente la corte de David no estaba funcionando de la manera tal para que ellos recibieran lo que era justo y necesario del rey. Entonces, Absalón se robó a cada una de esas personas y empezó a crear un gran ejército para él. ¿Qué pasó? Ya todos sabemos que Absalón también dijo que se iba a ir a Hebrón, ¿cierto? Que iba a ir a cumplir un voto a Hebrón, dice la palabra de Dios. Y de hecho lo que él hizo allá fue armar todo su ejército, ¿cierto? Y su intención fue que inició ¿una qué? Una revolución o una insurrección en contra de su papá. Ahora, la gente puede decir, bueno, ¿por qué razón él hizo eso, cierto? ¿Por qué esa conspiración de Absalón contra su padre tan poderosa? ¿Cómo es posible que todo esto iba aumentando? Dice que iba aumentando el pueblo, es el versículo 12, que aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿No era acaso el rey David un rey amado? ¿Cierto que sí? ¿No era acaso el rey David un rey que la gente respetaba? Por supuesto, ¿cierto? Y es muy difícil de pronto explicar por qué la decepción de la gente del rey David hacia Absalón, ¿cierto? Hay muchas razones y es interesante pensar que alguna de esas razones podría ser de que de pronto el rey David ya había envejecido o tal vez estaba demasiado afligido y no podía atender los asuntos de la corte como antes, o sea, y no podía administrar como antes, posiblemente. A lo mejor era que él no atendía los asuntos personalmente y como les digo, él no se acercaba tanto al pueblo como Absalón estaba tratando de hacerlo. Entonces, a lo mejor eso hacía que la nación ya no lo amara de la misma manera, posiblemente. A lo mejor es que su general Joab se había fortalecido y había aumentado excesivamente su fuerza en contra de la gente y la gente se sentía maltratada. Posiblemente Joab amaba y Joab quería hacer todo por su rey, ¿cierto? Posiblemente el pueblo se sentía que las leyes contra ellos eran muy fuertes, posiblemente. Tal vez posiblemente habían partidarios de la casa de Saúl que sostenían que David no merecía el trono, sino que lo había tomado sin que fuera de él, y que no era justo que él tuviera el trono, tal vez. O tal vez el Señor, Dios del universo, estaba descontento con David a causa de su adulterio y su pecado y lo que había hecho contra Urías y tal vez de alguna manera levantó a Absalón en contra de su padre para que él sintiera todo el peso de lo que es la decepción, el urdir en contra de alguien a sus espaldas algo, tal vez. O tal vez sencillamente es que en todas partes y en toda situación siempre hay hombres que quieren hacer el mal, que son desleales. No importa el tipo de gobierno, si el gobierno es bueno o es malo, no importa si el rey es bueno o el rey es malo. Siempre hay gente desleal que quiere sencillamente quitar, crear caos, obtener beneficio. A ver, uno no podría entender si Absalón era el verdadero y el heredero real y el que iba a obtener el trono de una manera directa, porque él lo hizo. Pero lo que sí sabemos es qué pasó. Y lo que sí sabemos fue que le dolió mucho al rey David. Hay otros salmos donde él dice que él explica claramente el dolor que le causó eso. Él dice que él hubiera aceptado eso de cualquiera, que sus enemigos se levantaran contra él, de cualquiera, pero no de los de su propia sangre, ¿cierto? O sea, a él le hubiera dolido menos si hubiera sido Joab su general. Le hubiera dolido menos si hubiera sido algún rey de otra nación. Pero lo que más le dolió era que era su propio hijo, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué pasó? Pasó algo que nunca había pasado en la vida de David. David nunca, jamás le, le corrió a los problemas. Jamás David le corrió a los otros reyes. Él siempre enfrentó todas las batallas. Sin embargo, cuando se levantó su hijo con un ejército y vino
¿Qué hizo David? David salió corriendo de Jerusalén y le dejó Jerusalén a su hijo Absalón. Uno se podría pensar, es increíble, ¿no? En Primera de Reyes, nosotros vemos, si hemos leído la palabra de Dios con atención, vemos que en Primera de Reyes, todas las historias que pasan en Primera de Reyes, que empiezan a hablar de Saúl, es todas las grandes batallas y las grandes cosas increíbles, como el rey David, que no era el rey en esa época, empezó a ascender, a ser fuerte y poderoso, a tener hombres a su favor y todas estas cosas. Pero aquí en Segunda de Reyes lo que vemos es que es como después de su pecado, como en una espiral descendente, el rey empezó a descender y caer de una en otra y en otra y en otra. El, el profeta Natán le había dicho claramente que la espada siempre iba a estar sobre su familia y estaba ahí. El profeta Natán le dijo que lo que él había hecho en secreto, el Señor se lo iba a demostrar en público. ¿Se acuerdan? Que leímos que así como él había tomado a una mujer en secreto, que él iba a ver cómo tomaban a sus mujeres en la luz del sol. Y eso fue lo que pasó. No sé por qué razón, pero lo cierto es que Absalón fue con uno de sus generales, le dio un consejo y era que tomara a todas las concubinas de todas las mujeres del rey. Y no lo que él lo hiciera a escondidas, sino que lo hiciera en el terrado del palacio real. Y ahí él tuvo delante del pueblo entero, él se acostó a todas las concubinas, a todas las mujeres de su padre. ¿Se está cumpliendo la promesa o la profecía que le dio el profeta Natán? Sí, se está cumpliendo. Absalón se acostó con todas las mujeres del rey, públicamente. Entonces, ¿qué más le quedaba al rey? Él estaba viendo todas estas cosas. Él estaba escondido y huyendo de su hijo, ¿cierto? Sin embargo, era su hijo y él lo amaba. Ah, él le dice claramente a su general Joab, yo no quiero que nada malo le pase a mi hijo, yo no quiero que nadie lo mate, por favor guárdeme la vida de mi hijo. Él decidió volver a Jerusalén. ¿Qué fue lo que pasó? Absalón salió a la batalla con Joab y bueno, dice la escritura que Absalón tenía mucho cabello, el cabello de él era largo y fuerte, como un cabello grueso. Y iba en un burro, cuando iba en la batalla iba en un burro, y cuando iba pasando por debajo de un árbol, en una de las ramas del árbol se le quedó engarzado el cabello. Y el burro pasó, o sea que él quedó colgado de su cabello en las ramas del árbol. Y dice que, que esa fue la oportunidad perfecta para Joab, el rey, el general del rey David, de asesinarlo, de acabar con la vida de Absalón. Aunque el rey le había dicho que no lo hiciera, que le guardara su vida. El mismo general se dio cuenta que el rey David no estaba haciendo lo que era correcto, que el rey David no estaba pensando como debía pensar, que el rey David no estaba haciendo lo que era, tomando las decisiones correctas, estaba oyendo de su propio hijo, le había dejado la ciudad de Jerusalén a su hijo, que la había tomado por la fuerza. Su hijo se había acostado con todas sus mujeres, imagínense públicamente lo que eso representaba para el rey, y lo había hecho. Entonces el general se dio cuenta que el corazón de David estaba más con su hijo que en hacer lo que tenía que hacer y hacer lo correcto. Y por eso tomó la decisión de matar al hijo de David. Lo mataron, dice que le mandaron flechas y bueno, que lo acabaron un poco de hombres. Lo cierto fue que murió. Ahora hay que contarle al rey que murió su hijo, ¿cierto? O sea, ya murió su bebé, ya su hija fue muerta en vida, su hija Tamar, ya su hijo Amón, el heredero de la corona, fue asesinado por su hijo Absalón y ahora han asesinado a Absalón. ¿Cuántas veces pagó él? ¿Cuántas consecuencias? ¿Qué fue lo que le dijo a Natán cuando le contó la historia de la corderita? Eso fue lo que le pasó al rey David. Esas son las consecuencias del pecado. Ahora, ¿nos va a perdonar el Señor cuando venimos, le pedimos perdón? Sí. ¿Va a redimir nuestro pecado? Sí. ¿Nos va a quitar las consecuencias? No. Entonces, por eso es que tenemos que estar tan conscientes y tan pendientes de los pecados que cometemos. El pecado de David empezó por ser ocioso, no haberse ido con la batalla, haber salido alterrado. Pudo haber visto a esa mujer y decir, está hermosa, me entro para abajo y voy y busco una de mis mujeres. No, pero no se contentó con eso, ¿cierto? Entonces, el pecado va a venir, la tentación va a venir para ti, para mí, para todas las personas.
pero es hasta dónde la dejamos avanzar, hasta dónde dejamos, hasta dónde más vamos a ir, qué vamos a hacer, porque cuando empezamos con algo, entonces tenemos que cubrirlo, y ese lo cubrimos con otra cosa y otro con otra cosa, eso lo sabemos. No podemos dejar que el pecado tome ventaja de nosotros porque no vamos a poder salir de él. Ahora bien, si pecamos, tenemos que pedir perdón, realmente arrepentirnos y sentir que le hemos hecho lo incorrecto delante de Dios. Si nosotros vemos la historia del rey David, después de todo lo que pasó, él perdió a su cuarto hijo, ¿cierto? Que es Absalón ahorita. Ahora, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el Absalón? Apenas supo cuando le contaron la historia, cuando supo que él decía, él se arrodilló y decía, y me impactó mucho las palabras del rey David. Decía, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Ustedes se imaginan el dolor de ese padre? ¿Ustedes se imaginan el dolor de ese padre de perder a 4 de sus hijos? Porque aunque la segunda no lo perdió por muerte, la perdió porque la mujer estaba destinada a ser esposa y madre, y ella no iba a ser ni una cosa ni la otra. Entonces él perdió 4 hijos, en realidad. Pudo ver que la traición de Absalón, pudo ver no solamente eso, sino que pudo ver que el Absalón se acostó con las concubinas delante de todo el mundo, o sea, lo desprestigió, lo puso por debajito. Sin embargo, cuando murió su hijo, ustedes pueden ver en esas palabras que están escritas en la Biblia el dolor de ese padre. Podemos mirar que la vida del rey David fue una vida de grandeza, ¿cierto? De triunfo, pero también fue una vida de grandeza en tragedia. Él sufrió terriblemente la pérdida de tus hijos. Él sufrió terriblemente las consecuencias de un pecado que parecía pequeño, ¿cierto? Pero que se fue agrandando y agrandando y agrandando. Y aun cuando Dios lo perdonó y no dejó de ser el consentido, entre comillas, del Señor, porque el Señor dijo que su corazón, el de David, aunque su relación se restauró con el Señor y se restauró, él sufrió las consecuencias. Entonces esto nos hace pensar, yo creo que a todos nosotros, que cuando nosotros, lo que nosotros sembramos, y lo sabemos, vamos a cosechar. Nosotros podemos sembrar una sola pepita de mango, ¿cierto? Y no nos va a salir un mango. Cuando el árbol crece, cuando el árbol empieza a dar frutos, se va a multiplicar y nos va a dar muchísimos mangos y por muchísimos años. Y así es nuestro pecado. Así es las cosas que nosotros sembramos. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a sembrar? Porque todo va a tener consecuencias. ¿Vas a sembrar para la vida? ¿Vas a sembrar buenas cosas en las personas? ¿Vas a sembrar amor, paz, armonía? Esas cosas se van a multiplicar también. O vas a sembrar mentira, engaño, decepción. Esas cosas se van a multiplicar. Entonces, no hay nada más cierto sino que la ley de la cosecha, de la siembra y de la cosecha es cierta. Y es cierta para lo bueno y es cierta para lo malo. Y no hay ninguna de nosotros, ninguno, ni siquiera el rey David, el famoso, el increíble, el gigante rey David, por decirlo de alguna manera, pudo librarse ni de las consecuencias ni del pecado. O sea que hoy la reflexión es que estemos muy, muy conscientes y nos mantengamos, así como dice, como vigilantes, cada uno de nosotros, para evitar que eso nos suceda a nosotros. La historia es linda, pueden leer para que tengan una concepción más clara, Segunda de Reyes desde el 12 hasta el 15, pueden leer el Salmo 51 y el Salmo 32, y ahí tienen una clara idea de lo que pasó con el rey David. Pero lo más triste es que el rey David estuvo descomunicado del Señor por 9 meses. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos eso, ninguna de nosotros queremos que nos aparte de delante de Él. Nosotros queremos siempre estar delante del Señor. Nosotros queremos que Él
Él no se aparte de nosotros, que Él nos devuelva, como le decía el rey David, devuélveme el gozo de mi salvación. El rey David se sentía tan terriblemente mal que ni siquiera tenía gozo, su alma estaba, como él mismo decía, estaba como en sequedades de verano, su cuerpo físico estaba maltratado, él parecía un viejo, él se sentía así porque estaba en pecado y porque él conocía, porque él había conocido lo que era estar en las delicias del amor del Señor. Entonces él también pudo ver, en su misma triunfo, pudo ver las delicias del amor del Señor, como cuando pudo tal vez matar a ese oso o a ese león, o cuando mató a Goliat, ¿cierto? Pero también él cayó en lo profundo del Seúl, como él mismo lo dice en muchos de sus salmos, cuando sucedieron todas estas cosas en su vida y estuvo separada del Señor. Estuvo él separado del Señor. Y ahora que ustedes tienen una historia de esta parte, cuando ustedes lean los salmos, hay salmos que uno dice, o sea, que uno los lee y uno se siente como la angustia del rey. Uno siente la angustia de él cuando los lee. Ahora ya tienen una idea de todas las cosas. No solamente la persecución de David, que fue de Saúl contra él, que fue terrible, pero también su vida como padre, todas las consecuencias que sufrió. Bueno, eso era todo lo que le quería contar. Esa era algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque cuando conocía la historia de David, la verdad no había visto las consecuencias de su pecado de esta manera. Amén. Amén, amén. Pues enseñanza tan linda y tan bien explicada. Gracias, Claudita. sí. Angelita. ella es mi fan número 1, tan linda. Amén. La amo. ¿Cómo la amo? Bueno, es tan claro como Dios nos ha estado hablando ahorita que hablabas, que compartías. Yo pensaba, pues, Dios nos ha hablado durante todo este taller de nuestra mente, de nuestros pensamientos, porque ahí empieza todo el problema. Cuando dejas que el pensamiento siga, el enemigo sabe muy bien cómo trabajar en la mente. Hoy precisamente hablaba con Lupita, es que todo el problema está en la mente. Son los pensamientos los que nos llevan a pecar. Somos atraídos por lo que pensamos y es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado, porque es verdad que yo creo que todas aquí hemos enfrentado consecuencias, sí, por el pecado cuando le fallamos a Dios o por tomar malas decisiones, ¿verdad? Pero siempre hay consecuencias. De las consecuencias no nos libra el Señor. Amén. Así es. Queda muy claro que nos perdonen, ¿sí? Pero también si nos arrepentimos. Oh, ¿verdad? claro, me dijese que el rey no se arrepintió por 9 meses, tuvo que mandarlo, o sea, era tanto el amor es tanto el amor del Señor por nosotros que cuando el rey David no entendía, aunque él sabía que ha hecho lo incorrecto, pero no era capaz de arrepentirse, le mandó al profeta. Y no se lo mandó a Pero decirle, fíjate, usted hizo, sino que le dio una qué historia. tremendo, porque ahora ya no hay profetas, ahora está el Espíritu Santo en nosotros, Amén. que es el que nos redarguye de pecado y cuando nos hacemos las sordas dice, bueno, está bien, no se arrepienta, no pida perdón, viva las consecuencias por sus faltas. Entonces está todo tan clarito, todo tan entendible que no podemos hacernos las loquitas. Dios nos alerta, cuidado con tus pensamientos, cuidado con fallar, va a haber consecuencias. Mira, el enemigo siempre está trabajando. Yo le decía a Lupita, ese no descansa, ese es muy efectivo, es muy trabajador, está todo el tiempo, dice la palabra, como león rugiente buscando a quien devorar. Primero, ya sabemos que es nuestra carne, que está viciada, pero también hay un enemigo que no vemos y que trabaja, que está activo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque luego vienen consecuencias y son tristes las consecuencias porque a veces, mira, esta consecuencia no fue una, vivió muchas situaciones de consecuencia por mucho tiempo y muy dolorosas. Y bueno, pues el rey David podemos decir, bueno, es que él mató, él se apoderó de una mujer, sí, pero hemos entendido que para Dios pecado es pecado. No podemos medir el pecado grande o chiquito. Pecado es lo que ofende a Dios. Entonces, bueno, gracias al Señor porque podemos, bueno, de alguna manera permanecer despiertas, ¿verdad? Cada noche que Dios nos hable y nos da una palabra. Esta noche, pues las oigo muy calladitas. ¿Alguien quiere opinar? Deben estar como yo. Y Así cuidarnos, como, porque si cayó David.
Imagínate, Quedamos boquiabiertas. ¿sí? Muy buena el relato. Así es que uno aprende, Claudita, así es de que a relatarnos toda la Biblia. Amén. Así le contaba yo las historias a Kylie. Sí, Yo le contaba todas las noches una historia, entonces sí, se las contaba así como historia y para que se le quedaran. exactamente. Ahora en adelante por la noche, antes de dormir, nos Me vas a llamar. ¿Qué vamos a oír hoy? Bueno, Oh, vamos a oír sobre Gedeón. Ok. buenísimo, porque hemos visto que, pues las que hemos estado con niños, Angelita, te hemos dicho que cuando trabajas con niños, las historias son tan sencillas que se te graban con material de niños, te aprendes de los personajes y todo, ya cuando lees la Biblia sabes de qué se trata. Pero pues Claro. gracias al Señor porque nos sigue hablando. Y cada quien, ¿verdad? Como nos compartía Cristi, tenemos que vernos en el espejo y el espejo es la palabra de Dios. Y preguntarle al Espíritu Santo porque a él no lo podemos engañar. Y si ya no queremos más consecuencias, pues tenemos que caminar derechitas y bueno, dependiendo un día a la vez del Señor, Angelita. Y bueno, Amén. esa palabra poderosa, de veras que es un efecto, la palabra de Dios, pero es para alertarnos. Eso yo lo entendí hace muchos años. Primero nos alerta. Y si no entendemos, pues luego trata con nosotros por un quebrantamiento. Los desiertos que nos hablaba Erika el lunes, ayer. Es Sí. tremendo. ¿Para qué pasar por tanto desierto? Así pasó el rey David. Yo nunca había Mm. escuchado que 7 desiertos pasó el pueblo de Israel. Yo siempre lo manejaba, 40 años en el desierto. Pero el Señor quiere evitar eso. ¿Para qué estar amargadas, llegar a las aguas? Y bueno, yo creo que la palabra está tan clara y el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y a discernir, que esta noche nos vamos tranquilitas, poniéndonos a cuentas con el Señor por el día, ¿verdad? Así que Amén. empezamos para orar. eh, Claudita, Angelita, Silvita y Lupita y yo termino, amén. Cristi está ahí. Ahora sí puede hablar Cristi, sí. Entonces está Claudita, Angelita, Cristi, Silvia y Lupita y luego yo. Amén. Ok, amén. Ay, bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque de verdad, cuando uno la escucha, Señor, cuando uno le pone atención, cuando uno realmente no solamente la escucha, sino que la hace parte de su vida, Señor, tú nos empiezas a enseñar. Yo me acuerdo cuando di esta enseñanza hace unos meses, 5 o 6 meses atrás, me causó tanto impacto que ni siquiera, aunque la busqué, realmente me acordaba exactamente de las enseñanzas. No tuve sino que leer la Biblia,